Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo. Como vieron en la primera parte, hemos explorado a fondo la situación de Can Yaman y de Demet Özdemir y la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de un reencuentro. Pero la historia no termina ahí. Hay mucho más que analizar, muchas más aristas que considerar. Así que abróchense los cinturones. Vamos a profundizar en este tema que tanto nos apasiona. En la primera parte hablamos de los factores clave, la gestión de la fama, las agendas, las diferencias personales, pero quiero que nos detengamos un momento en un aspecto que creo que es fundamental, ***, la química entre Can y Demet ***. ¿Qué es exactamente lo que hizo que Erkéntzikos fuera un éxito tan rotundo? ¿Por qué su conexión en pantalla fue tan impactante? La respuesta, como siempre, es compleja. No es solo cuestión de buena actuación, aunque ambos actores son talentosísimos. La química es algo más, es una chispa que se enciende entre dos personas y que es difícil de replicar. En el caso de Can y Demet, esa chispa estaba presente y era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que había una conexión genuina. Esta conexión, esta química, fue lo que enganchó a la audiencia. Los fans se enamoraron de Sanem y Can, de sus idas y venidas, de sus risas y sus lágrimas. Y claro, la pregunta es, ¿esa química era real, o era solo producto de la actuación? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? La respuesta, como ya dijimos, es que ellos siempre negaron tener una relación amorosa. Pero, ¿es posible que la presión de la fama, de los medios, de los fans, haya influido en sus decisiones? ¿Es posible que por proteger su privacidad, hayan preferido negar cualquier tipo de relación? Es una especulación, por supuesto. Pero no es descabellado pensar que en un mundo tan mediático como el de la televisión, es difícil mantener la privacidad. Y como ya sabemos, la fama puede ser una espada de doble filo. Puede ser maravillosa, pero también puede generar conflictos, presiones y expectativas que son difíciles de manejar. Volviendo a la química, es importante recordar que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación fuera de ella. A veces la magia ocurre solo en el set, en el contexto de la historia. Y en el caso de Can y Demet, es posible que esa magia haya sido producto de una combinación perfecta de talento, de trabajo en equipo, y de la historia que estaban contando. Pero independientemente de si hubo algo más o no, lo cierto es que la química entre ellos funcionó. Y fue precisamente esa química lo que hizo que Erkéntzikos fuera un éxito tan grande, y lo que hizo que los fans soñaran con verlos juntos de nuevo. Ahora hablemos de las expectativas del público ***. El éxito de Erkéntzikos fue tan arrollador que, como ya mencionamos, los fans quedaron prendados de la pareja protagonista. Y obviamente querían verlos juntos en más proyectos. La expectativa era alta y las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo un reencuentro. Esta presión, esta expectativa, puede ser un factor a considerar. Los actores son conscientes de la demanda, de lo que el público quiere. Pero, ¿es siempre bueno complacer a la audiencia? ¿Es siempre beneficioso para los actores volver a trabajar juntos solo por complacer a los fans? La respuesta, una vez más, es compleja. Por un lado, es lógico que los actores quieran satisfacer a su público. Los fans son los que les dan el éxito, los que apoyan su trabajo. Pero por otro lado, los actores también tienen derecho a elegir sus proyectos, a seguir su propio camino, a no dejarse influenciar por las expectativas de los demás. En el caso de Can y Demet, es posible que ambos hayan considerado la presión del público. Es posible que hayan pensado que si volvieran a trabajar juntos, las expectativas serían demasiado altas, y que cualquier cosa que hicieran sería comparada con Erkéntzikos. Y eso evidentemente puede ser un problema. Además, la presión del público también puede afectar la relación entre los actores. Si la gente los presiona para que estén juntos, para que sean pareja en la vida real, eso puede generar incomodidad, conflictos y, en última instancia, distanciamiento. En resumen, las expectativas del público son un factor importante a considerar. Y es posible que en el caso de Can y Demet, hayan preferido no ceder a esa presión, para no comprometer su carrera, su vida personal, y su relación profesional. Otro aspecto relevante es la evolución de sus carreras individuales ***. Como ya mencionamos, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron rumbos distintos después de Erkéntzikos. Can decidió enfocarse en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía.
Esta decisión, esta elección de caminos, es totalmente comprensible. Cada actor tiene sus propios objetivos, sus propias ambiciones. Y es lógico que quieran explorar diferentes oportunidades, probarse en diferentes roles y expandir sus horizontes profesionales. En el caso de Can, su éxito en Italia fue impresionante. Se convirtió en una estrella de la televisión italiana, protagonizando varias series que fueron muy exitosas. Esto le abrió las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades, y le permitió crecer profesionalmente. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando varias series que también fueron muy exitosas. Continuó consolidando su carrera en su país natal, y demostrando su talento y su versatilidad como actriz. La evolución de sus carreras individuales, por lo tanto, es un factor a considerar. Y es posible que al tomar rumbos distintos, hayan perdido un poco de contacto, y que sus agendas sean incompatibles. Además, es probable que al estar enfocados en sus propios proyectos, no tengan tiempo ni interés en volver a trabajar juntos. Pero, ¿qué pasa con la industria del entretenimiento ***? ¿Cómo influye la industria en la posibilidad de un reencuentro entre Can y Demet? La industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo, con reglas propias. Hay factores económicos, políticos y sociales que influyen en las decisiones de los actores, de los productores y de los directores. En el caso de Can y Demet, es posible que la industria haya influido en sus decisiones. Los productores y directores saben que un reencuentro entre ellos generaría mucha expectativa, y que la serie sería un éxito asegurado. Pero, ¿es siempre bueno hacer lo que el público quiere? ¿Es siempre beneficioso para la industria explotar una fórmula que ya funcionó? La respuesta, una vez más, es compleja. Por un lado, la industria busca el éxito, y es lógico que quieran apostar por proyectos que sean rentables. Pero por otro lado, la industria también tiene que tener en cuenta la calidad de los proyectos, el talento de los actores, y el impacto que tienen en el público. En el caso de Can y Demet, es posible que la industria haya intentado juntarlos de nuevo. Es posible que les hayan ofrecido proyectos, o que hayan intentado convencerlos de que trabajen juntos. Pero al final, la decisión es de ellos. Los actores tienen la última palabra, y son ellos los que deciden si quieren o no participar en un proyecto. Además, la industria del entretenimiento también está sujeta a cambios y tendencias. Lo que hoy es un éxito, mañana puede ser un fracaso. Y es posible que en el caso de Can y Demet, la industria haya considerado que el momento no es el adecuado para un reencuentro. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es posible que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos? La verdad es que, como dije al principio, la posibilidad es remota. Hay muchos factores que juegan en contra: las agendas, las diferencias en la gestión de la fama, la falta de sintonía actual, la evolución de sus carreras individuales, las expectativas del público, la presión de la industria. ¿Pero significa esto que la puerta está completamente cerrada? No necesariamente. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian constantemente. Nunca se sabe qué depara el futuro. Tal vez en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. Tal vez en un futuro lejano coincidan en un proyecto. Tal vez simplemente el destino los vuelva a unir. Pero por ahora, lo más probable es que no. Lo que sí es cierto es que el legado de Erkenci perdura. La serie sigue siendo muy popular en todo el mundo, y los fans siguen soñando con la magia de Sanem y Can. Y aunque no los veamos juntos en pantalla, siempre podremos disfrutar de su trabajo por separado, de sus nuevos proyectos, y recordar con cariño la química inigualable que tuvieron en esa serie que nos enamoró a todos. Para finalizar, quiero abordar un tema que a veces se pasa por alto, pero que es fundamental: ***, el respeto a las decisiones de los actores ***. Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos, con sentimientos, con deseos, con sueños. Tienen derecho a elegir sus propios caminos, a tomar sus propias decisiones, a vivir sus vidas como mejor les parezca. Como fans, es natural que queramos verlos juntos de nuevo, que soñemos con un reencuentro. Pero es importante respetar sus decisiones, y no presionarlos, ni exigirles nada. Debemos recordar que son personas, no objetos, y que tienen derecho a su privacidad, a su libertad y a su felicidad. Así que en lugar de especular, de presionar, de exigir, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos, admirar su trabajo, y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas.
Y por supuesto seguir disfrutando de su talento, de sus proyectos individuales, y de la magia que nos regalaron en Erkentzikos. En resumen, amigos, la posibilidad de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir es, lamentablemente, muy baja. Pero eso no significa que tengamos que dejar de soñar. Siempre podremos recordar con cariño la magia de Sanem y Can, y seguir disfrutando del talento de estos dos grandes actores. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. He intentado analizar la situación de la manera más objetiva posible, basándome en la información disponible y en las declaraciones de los propios protagonistas. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que he dicho? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y con esto hemos llegado al final de este exhaustivo análisis sobre la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje. Hemos explorado cada rincón de esta historia, desde la chispa innegable en Erkentzikos hasta las complejas razones que aparentemente impiden su reencuentro. Pero antes de despedirnos definitivamente, quiero dedicar un momento a reflexionar sobre algunos puntos clave que creo que merecen ser resaltados. El poder del legado ***. Erkentzikos no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno. Marcó una época, conquistó corazones en todo el mundo y sigue siendo un referente para muchos. El legado de Sanem y Can, de su historia de amor, de sus risas y lágrimas, perdura. Y ese legado es, en sí mismo, un triunfo. Independientemente de si vuelven a trabajar juntos o no, la serie ya dejó su huella, y eso es algo que nadie puede negar. Es un recordatorio de que a veces, la magia ocurre una sola vez, y eso es suficiente. ***, la importancia del respeto ***. Hemos hablado mucho sobre la presión del público, sobre las expectativas, sobre la industria. Pero en última instancia, lo más importante es el respeto. Respeto por las decisiones de Can y Demet, por sus vidas personales, por su derecho a elegir su propio camino. Como fans, nuestro papel no es exigir ni presionar, sino apoyar y admirar su trabajo. Es valorar su talento, su profesionalismo y, sobre todo, su humanidad. Debemos recordar que son personas, con sus propios sueños y aspiraciones, y que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. La belleza de la individualidad ***. Aunque muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, también es importante celebrar la individualidad de Can y Demet. Cada uno ha construido una carrera exitosa por separado, ha demostrado su talento y ha explorado nuevos horizontes. Can ha conquistado mercados internacionales, y Demet ha consolidado su posición en Turquía. Y eso es algo digno de admiración. Debemos celebrar sus logros individuales, sus nuevos proyectos, y la evolución de sus carreras. La incertidumbre del futuro ***. En el mundo del espectáculo, nada es definitivo. Las cosas cambian constantemente, las oportunidades surgen de la nada, y las puertas se abren y se cierran. Nunca se sabe qué depara el futuro. Quizás en algún momento Can y Demet vuelvan a coincidir en un proyecto, quizás sus caminos se crucen de nuevo. Pero por ahora lo más importante es no aferrarse a falsas esperanzas, sino disfrutar del momento presente y valorar el trabajo que cada uno está haciendo. El amor por las series turcas ***. Este análisis también es un reflejo de nuestra pasión por las series turcas. Nos apasionan las historias, los personajes, los actores, y la cultura que hay detrás de ellas. Y es esa pasión la que nos impulsa a investigar, a debatir, a analizar, y a compartir nuestras opiniones. Las series turcas nos conectan, nos emocionan, y nos permiten escapar de la rutina. Y eso es algo muy valioso. Un mensaje final ***. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Por leer, escuchar y compartir sus opiniones. Por ser parte de esta comunidad. Espero que este vídeo les haya resultado útil y entretenido.
Recuerden, lo más importante es disfrutar del momento presente, valorar el talento de Can y Demet, y seguir soñando con la magia de las series turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, y dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.